¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente está escuchando tus oraciones? Y si te dijera que muchos creyentes oran toda la vida, pero de la manera equivocada. Jesús no solo oraba, Él enseñó cómo orar, revelando secretos espirituales que la religión oculta y que el activismo cristiano moderno ha olvidado. La oración no es una fórmula, es un encuentro, un diálogo donde el cielo responde, no al más elocuente, sino al más sincero. Y si la razón de tu cansancio espiritual, tu sensación de abandono o el silencio de Dios fuera simplemente que aún no has aprendido a orar como Jesús enseñó, hoy descubrirás lo que Jesús realmente quiso decir cuando habló de orar en secreto, evitar repeticiones, llamar a Dios Padre y alinear tu voluntad con la suya. Entenderás por qué el perdón y la vigilancia espiritual están directamente ligados a las respuestas del cielo. Este video no trata de oraciones bonitas. Trata de oraciones que funcionan. Durante los próximos minutos serás guiado por un viaje revelador. De la religiosidad a la intimidad, de la repetición a una fe viva, de la desesperación a la confianza en un Padre que responde. Algo dentro de ti va a cambiar y puede que por primera vez sientas que Dios realmente te escucha. Pero antes de comenzar, comenta aquí abajo: quiero aprender a orar como Jesús enseñó. Ese comentario no es solo una frase, es un acto de fe. Y al dejar tu me gusta, estarás obligando a YouTube a mostrar este video a otros hijos de Dios que también están buscando respuestas. Y así estarás ayudando a esparcir el Evangelio con un simple gesto. Gracias por ser parte de este canal. Tu presencia aquí muestra que tienes hambre de la verdad, y eso te hace especial. Cada vez que te suscribes o apoyas este contenido, le estás diciendo al mundo espiritual: tomo en serio mi vida de oración y quédate conmigo hasta la penúltima enseñanza, porque ahí voy a revelar uno de los mayores secretos que bloquean o liberan las respuestas de Dios en tu vida. Algo de lo que pocos predicadores hablan, pero que Jesús dejó muy claro. Prepara tu corazón. El Espíritu Santo tiene algo que mostrarte ahora. Comencemos nuestro estudio. El lugar secreto, la puerta que se cierra y el cielo que se abre. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. La mayoría de las personas ora, pero pocas encuentran a Dios. Y quizás esto sucede porque aún confundimos oración con actuación y presencia con apariencia. Jesús, en un solo versículo, derriba toda la estructura religiosa construida alrededor del acto de orar. Él nos llama no al púlpito, sino al cuarto, no a la exposición, sino a la intimidad, no al ruido, sino al secreto. El cuarto aquí no es solo un espacio físico, es un lugar espiritual, un refugio del alma. Un espacio donde la voz del mundo se silencia y la voz de Dios finalmente puede ser escuchada. Jesús no está simplemente sugiriendo una forma de orar, está revelando un código de acceso al corazón del Padre. Cerrar la puerta tiene que ver con más que un aislamiento físico. Se trata de apagar las distracciones, los ruidos de la mente, los miedos que insisten en gritar. Es decirle al mundo: ahora es solo entre Él y yo. Y en ese silencio, donde el ego no se alimenta y no hay aplausos, Dios habla. Porque allí encuentra hijos, no actores. ¿Sabes por qué muchos oran y no sienten nada? Porque oran más para los hombres que para el Padre. Pero en lo secreto no hay audiencia, no hay ensayo, solo hay verdad. Y Dios se mueve donde hay verdad. Hay una promesa escondida en este texto que pocos perciben. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esto significa que hay bendiciones que solo se liberan en lo invisible.
Hay respuestas que el cielo solo entrega cuando Él nos encuentra donde el mundo no puede vernos. La recompensa de la verdadera oración no es la aprobación de los hombres, sino la intervención de Dios. Jesús nos enseña, con pocas palabras, que la oración no necesita actuación, sino presencia. El lugar secreto es donde el cielo encuentra espacio para manifestarse, no porque el lugar sea especial, sino porque allí nuestro corazón se rinde por completo. Y esta enseñanza es más actual que nunca. En un tiempo donde todo se muestra, donde cada gesto se publica y cada lágrima debe ser grabada, Jesús aún nos invita al anonimato con el Padre. Es allí donde la identidad es restaurada, donde las dudas son vencidas, donde las guerras invisibles son libradas y ganadas. Si te sientes cansado, seco espiritualmente, como si tus oraciones no pasaran del techo, quizás sea hora de volver al cuarto, de cerrar la puerta, de dejar el alma desnuda ante Dios y simplemente decir: Padre, aquí estoy. No quiero impresionarte, solo quiero encontrarte. Es en ese momento que el cielo se inclina. Palabras vacías o fe viva, la diferencia que Jesús denunció. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 7, 8. Imagina estar ante el trono de Dios, pero con el corazón ausente. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos advierte sobre un error común, sutil pero devastador: la práctica de oraciones vacías, recitadas como fórmulas, como si el cielo se moviera por la cantidad de palabras y no por la calidad de la fe. En los tiempos de Jesús, muchos religiosos creían que Dios respondía según la insistencia verbal. Repetían frases mecánicamente en largas sesiones públicas, como si la oración fuera una moneda de cambio con lo divino. Pero Jesús, el propio Hijo de Dios, corta de raíz esa práctica con una sola frase: no usen vanas repeticiones. Telefín, palabra griega usada aquí para vanas repeticiones, es batalogeo, que transmite la idea de balbucear sin sentido, repetir sin pensar. Es decir, Jesús no critica la persistencia en la oración, sino la falta de conciencia y sinceridad en ella. Esto es profundo. Dios no se mueve por repeticiones distraídas. Él se conmueve por corazones quebrantados, por palabras llenas de vida, por fe viva. La oración verdadera, según Jesús, no necesita impresionar, sino expresar, y esa expresión nace de la confianza en un Padre que ya conoce nuestras necesidades. Mira bien, Jesús dice que el Padre ya sabe lo que necesitamos incluso antes de pedirlo. Esto no significa que orar sea inútil, sino que la oración no es un sistema para informar a Dios de nuestras carencias. Es un canal para alinearnos con Él. Es en ese espacio de fe donde nuestras peticiones cobran sentido y nuestras palabras se convierten en puentes hacia el cielo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces oraste por costumbre y no por convicción? ¿Cuántas veces tus palabras estaban en los labios, pero no en el espíritu? Este es un llamado de Jesús para volver al centro de la oración. Relación, no ritual. Tal vez estés frustrado porque sientes que Dios no responde, pero ¿estás orando con fe o solo repitiendo palabras? ¿Estás confiando en un Padre o intentando controlar lo divino con fórmulas y frases hechas? Jesús nos invita a algo revolucionario: orar como hijos que confían, no como paganos que intentan manipular a un Dios lejano. Eso lo cambia todo. La fe viva no mide palabras, sino que entrega el corazón.
Y cuando eso ocurre, hasta el silencio de Dios se convierte en respuesta. Tal vez ha llegado el momento de cambiar el hablar mucho por el creer más, y de decir menos con los labios y más con el espíritu, porque donde hay fe viva, hasta un suspiro se convierte en una oración poderosa. Padre nuestro, no mi siervo, la revelación de la filiación en la oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Antes de cualquier petición, antes de cualquier necesidad, Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre, y no cualquier Padre, Padre nuestro. Esas dos palabras pronunciadas por Cristo rompen siglos de distancia entre el hombre y Dios. Revelan la verdadera base de la oración, la filiación. Jesús no nos enseña a comenzar con «Oh Señor Todopoderoso e inalcanzable», aunque Él lo sea. Nos enseña a comenzar con intimidad, con un lazo familiar, con identidad. Al decir Padre Nuestro, estamos reconociendo que pertenecemos a una familia espiritual, que hay una mesa donde somos esperados, que no somos huérfanos. Y nota esto, Él no dice «mi Padre», sino Padre Nuestro. Eso destruye el egoísmo en la oración. Nos recuerda que no estamos solos en el camino, que el mismo Padre que nos escucha, también escucha a nuestros hermanos. Este pequeño detalle cambia el tono de la conversación con Dios. Deja de ser un monólogo de deseos personales y se convierte en una comunión. Este inicio de la oración nos muestra que orar no es una audiencia formal con un rey lejano, sino un momento de intimidad con un Padre amoroso. Un Padre que sí está en los cielos, pero que se interesa por la tierra, que es exaltado, pero accesible, que es glorioso, pero desea revelarse a sus hijos, y eso cambia nuestra manera de acercarnos a Él. Ya no venimos como siervos con miedo al castigo, sino como hijos amados en busca de dirección. No hablamos como mendigos pidiendo migajas, sino como herederos que conocen el corazón del Padre. ¿Cuántos aún oran como esclavos, con temor de decir algo mal? ¿Cuántos aún tratan la oración como un deber religioso y no como una conversación entre padre e hijo? Jesús vino a redefinir esa relación, y si entiendes esto, incluso tus oraciones más simples tendrán un peso eterno. Tú ya no eres un extraño tocando la puerta del cielo. Eres hijo, tienes acceso, eres parte, y eso no solo cambia tu oración, cambia toda tu vida, porque un hijo que sabe quién es, ora con autoridad, ora con confianza y espera con paz. La filiación es la llave que desbloquea el corazón del Padre. Así que la próxima vez que ores, recuerda, no estás hablando con un siervo a tu disposición. Estás hablando con un Padre que te ama, te ve, te conoce y que ya ha preparado lo que necesitas antes incluso de que lo pidas. Perdona como hemos perdonado, el principio que libera respuestas, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 12, 14, 15. Sí, hay un punto en la oración enseñada por Jesús que confronta el alma con más intensidad. Es este: el perdón, no como una sugerencia, sino como una condición. Jesús conecta directamente la eficacia de la oración con la forma en que tratamos nuestras heridas. El cielo responde al corazón que suelta lo que pesa, que libera lo que hiere, que perdona lo que duele. Observa lo que Jesús dice: perdónanos, como también nosotros perdonamos. Esto nos coloca frente a un espejo, porque en el fondo le estamos pidiendo a Dios que use con nosotros la misma medida que usamos con los demás. ¿Te das cuenta del peso de eso? Orar es un acto de reconciliación, no solo con Dios,
sino también con el prójimo. Y el perdón es la llave que abre ese camino. Muchos oran con fervor, pero guardan en su interior rencores como si fueran reliquias, heridas no sanadas, nombres no pronunciados, dolores alimentados por orgullo o miedo. Pero la oración no fluye donde hay prisiones emocionales. Dios escucha al quebrantado, no al endurecido. Jesús nos muestra que el perdón no es un detalle de la vida espiritual, es un puente entre el cielo y el alma. Piensa en esto. El mismo Jesús, clavado en la cruz, intercedió diciendo: Padre, perdónalos. Él oró por quienes lo hirieron, amó a quienes lo rechazaron. Y eso no fue debilidad, fue poder, porque el perdón nos libera más a nosotros que a quien perdonamos. Puedes estar ayunando, adorando, orando todos los días, pero si tu corazón todavía mantiene a alguien prisionero, escucha bien. Dios está esperando que sueltes para poder entregarte. El fluir del Espíritu no pasa por corazones llenos de amargura. Y esto no significa que perdonar es olvidar lo que pasó. Perdonar es decidir que ese dolor no dictará tus reacciones, tus palabras, tu futuro. Es no dejar que el error del otro se convierta en tu cárcel. Hay respuestas que solo llegan cuando soltamos el pasado. Hay promesas que solo se cumplen cuando soltamos nuestras razones para abrazar la gracia. Y más aún, cuando perdonas, te pareces más a Jesús. Con tus actitudes estás diciendo: yo también fui perdonado, yo también necesité misericordia, y ahora elijo liberar esa misma misericordia. Tal vez pienses que no puedes hacerlo, pero la buena noticia es: el Espíritu Santo puede darte esa capacidad. Ora pidiendo fuerza para perdonar. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Empieza hoy mismo a soltar nombres, recuerdos, heridas, y verás cómo el cielo empieza a responder. Porque al final de todo, el perdón es uno de los actos más espirituales que existen, y quien ora de verdad es quien perdona de verdad. Velad y orad, la oración como arma en tiempos de batalla. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41, ahora el tono cambia. La oración no es solo un momento de devoción, es un arma, una estrategia de guerra espiritual. Jesús nos enseña esto no en un sermón tranquilo, sino en el momento más oscuro de su vida, Getsemaní. Allí, frente a la cruz, mientras cargaba con el peso de los pecados del mundo, Jesús no solo oró, convocó a sus discípulos a velar y orar. ¿Por qué? Por la tentación. Aquí entendemos que la oración no es solo para pedir bendiciones, es para mantenernos firmes cuando todo en nosotros quiere rendirse. Es el escudo del espíritu cuando la carne está débil. Es el sustento del alma cuando el mundo se derrumba. Jesús sabía que los discípulos enfrentarían miedo, dudas y presión espiritual. Sabía que estarían en primera línea de una batalla invisible. Por eso dijo: velen, oren, protéjanse. La palabra velad implica una alerta constante. Y orad la complementa. No basta con ver el peligro. Es necesario buscar fuerzas en Dios para resistirlo, porque sí, el enemigo nos tienta, pero la oración nos fortalece. ¿Cuántas veces te sentiste débil ante tentaciones, cansancio, pensamientos negativos? ¿Cuántas veces las ganas de rendirte fueron más fuertes que la fe? En esos momentos, la oración no es una formalidad, es supervivencia espiritual. Por eso el diablo intenta distraernos tanto. No le teme a nuestras actividades religiosas, pero sí le teme a un creyente que ora con vigilancia. Ese tipo de cristiano no es fácilmente engañado. Ese tipo de cristiano escucha la voz de Dios en medio del caos. Ese tipo de cristiano reconoce los ataques antes de que lleguen. En Getsemaní, Jesús oraba con el rostro en tierra. Su alma estaba en agonía.
pero él eligió orar. Los discípulos, en cambio, durmieron, y el resultado fue claro. Mientras Jesús salió fortalecido para enfrentar la cruz, los discípulos huyeron, negaron, cayeron. La oración no solo cambia el ambiente, prepara nuestro espíritu para vencer lo que viene, y nuestro presente no es muy diferente de aquel jardín. Las tentaciones siguen ahí. La carne aún es débil, el mundo todavía grita, pero el espíritu sigue dispuesto. Y el cielo sigue abierto para quien ora. Así que, si estás pasando por un tiempo de batalla, en tu hogar, en tu mente, en tu corazón, no te distraigas. Ora, vela, mantente firme, porque hay una fuerza que solo se libera de rodillas. Hay victorias que solo nacen cuando la carne se rinde ante el espíritu. La oración es más que palabras, es escudo, es espada, es la presencia de Dios rodeándote en medio del campo de batalla. Un final profético y un nuevo comienzo. Si has llegado hasta aquí, debes saber, esto no es común. Pocos perseveran hasta el final de un contenido como este. Pero tú te quedaste. Llegaste hasta la última enseñanza, y eso me muestra algo. Tienes sed de Dios. Quieres más que palabras bonitas. Quieres transformación. Hoy descubriste que orar como Jesús enseñó va mucho más allá de repetir frases o hacer peticiones. Es entrar en lo secreto, es hablar con fe viva, es reconocer la filiación, es someterse a la voluntad del Padre, es liberar perdón y es velar como quien está en guerra, porque lo está. Ahora, quiero que escribas un comentario que marque este momento. Mi oración cambió, porque mi corazón cambió. Cuando escribas eso, estarás testificando ante mí y ante el cielo que el Espíritu Santo te visitó a través de este contenido. Este canal es más que videos, es como una llama que necesita ser alimentada. Cada suscripción, cada compartida, es como leña lanzada al fuego del Espíritu. Cuando te suscribes, es como alguien que decide volver diariamente a la fuente. Cuando compartes, te conviertes en un mensajero de la palabra. Y cuando das me gusta, estás diciendo, esta verdad necesita llegar a más personas. Es digital, sí, pero es espiritual. Piensa así, hay personas orando ahora mismo de forma incorrecta, creyendo que Dios no las escucha, y tú puedes ser el puente entre ellas y la revelación que Jesús trajo. No subestimes lo que un simple clic puede hacer. En el reino sigue con nosotros. Este canal es tu refugio de fe, tu alimento en el desierto, y hay mucho más por venir de lo que imaginas. Ahora, quédate unos minutos en silencio. Apaga las notificaciones. Permite que esta palabra repose en tu espíritu. Medita. Siente la presencia de Dios tocando tu mente y tu corazón. Él está allí, contigo. El cielo está cerca, y antes de cerrar, profetizo sobre tu vida. Toda oración alineada con la voluntad del Padre será respondida. Toda distracción espiritual caerá por tierra. Toda duda será reemplazada por fe viva. Orarás con autoridad, con confianza y con claridad, y aquello que parecía estar detenido comenzará a fluir en el nombre de Jesús.